Una de las cosas que más llamaba la atención de Jesucristo era ese poder que salía de él, por medio del cual se sanaban los enfermos, se liberaban los cautivos y ocurrían grandes signos y prodigios que aún hoy fascinan a muchos. Era por esta razón que muchas personas verdaderamente creyeron desde el principio que Él era el Cristo, el ungido, el Salvador que venía a liberar a su pueblo. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. En distintos momentos, Jesús le dijo a sus apóstoles que ellos también recibirían esa misma autoridad y que en su nombre también sanarían enfermos, liberarían a los cautivos y harían milagros. Luego de Pentecostés, vemos cómo ese derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles hace que también ellos comiencen, con la autoridad que les había dado Cristo, a realizar esos mismos prodigios. Uno de los que más llama mi atención ocurrió con Pedro y con Juan. Ellos se dirigían hacia el templo a orar, cuando vieron a un hombre cojo que se ponía todos los días en la puerta del templo a pedir limosnas. Esta persona extendió la mano hacia Pedro, pidiéndole una limosna, obviamente, una ayuda. Ante lo cual Pedro le contestó: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En ese momento, ese hombre pudo ponerse de pie y entró junto con los apóstoles Pedro y Juan al templo. Y todos los que lo habían visto antes tullido y pidiendo limosna, lo vieron entrar por su propia cuenta. Quiero parar aquí un segundo para que meditemos y reflexionemos en varios puntos de este relato. Primero, Pedro y Juan obran esta sanación en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo primero que debemos tener claro. Siempre que oramos por sanación, siempre que pedimos a Dios que haga un milagro en nuestra vida, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, no lo hacemos en nuestro propio nombre. Incluso las personas que tienen carismas y dones de sanación, ellos no tienen ese poder en sí mismos. Todos estos son dones que les han sido dados por Cristo a través de su Espíritu Santo. Y lo segundo es un detalle que tal vez se nos escapa en este tipo de lecturas, donde solo vemos la sanación física de esta persona, pero no vemos que Jesús realiza en él una sanación integral. Lo sana no solamente de su enfermedad, sino que lo sana en su dignidad. Esa persona tal vez era rechazada por tener esa discapacidad que presentaba en ese momento. Sin embargo, Jesús lo levanta para que todos los que un día lo habían visto tirado en el suelo pidiendo limosna, hoy lo vieran de pie, caminando por su propia cuenta. Ese es el tipo de sanación integral que Cristo quiere hacer en nuestra vida. No solamente sanarnos de enfermedades y dolencias, sino sanarnos en toda la integralidad de nuestro ser, de forma que podamos ser personas plenamente libres, plenamente dichosas, plenamente felices, y que en esa nueva libertad podamos vivir verdaderamente como cristianos, como renovados. Luego de este pasaje, Pedro continúa realizando muchas sanaciones a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, y seguramente durante toda su vida las siguió realizando. En un pasaje incluso se nos narra que cuando Pedro pasaba por distintos pueblos, al igual que Jesús, les ponían a los enfermos al borde del camino, porque Pedro, con solo pasar y tocarlos con su sombra, estos eran sanados. Pero como dice la canción, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque en la vida de Pedro había habido Pentecostés. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿y entonces si yo no tengo el don de sanación, no ha venido a mi vida el Espíritu Santo? La respuesta, aquí es que no. Aunque tú no tengas aparentemente el don de sanación, claro que puede haber Pentecostés, porque son muchos los signos de Pentecostés, como lo hemos ido viendo en videos anteriores. Pero como te decía, que aparentemente no tengas el don de sanación, porque aparentemente tú impones las manos y no se sanan las personas, no significa que no estemos llamados todos a orar por sanación.
Recuerda que el que sana es Cristo y que el verdadero médico es Cristo. Así que aunque creas que no tienes dones, que no tienes carismas, aparentemente estás llamado, hermano, hermana, a orar por sanación. Así que yo te invito a que siempre que hayan enfermos en tu casa, y aunque no hayan enfermos en tu casa, ores por la sanación de todos los enfermos, especialmente de los que tienen y padecen enfermedades graves. Porque Cristo, médico de las almas, quiere y puede sanar a muchos de ellos. En la renovación carismática donde sirvo hay muchísimos testimonios de sanaciones milagrosas. Muchos enfermos graves que han sanado. Muchas mujeres que no podían quedar en embarazo pudieron tener sus hijos. Gracias a la oración poderosa, ungida por el Espíritu Santo, tanto hecho por la misma persona como por la comunidad que oraba por ellos. Pero recuerda que más que sanar los cuerpos, a Cristo Jesús le importa sanar las almas y los corazones. Un ejemplo de esto es la conversión de Saulo, que todos conocemos hoy como Pablo. Saulo, una vez se había encontrado con el Señor, aún debía sanar su pecado, aún debía sanar su pasado, debía sanar la forma en la que veía a los seguidores de Jesús. Por eso, Jesús utiliza como instrumento a Ananías, una persona que ya se había convertido, pero que también debía sanarse de sus prejuicios, debía sanar su corazón. Es por eso que Jesús le pide a Ananías que vaya a donde Pablo. Y luego de una lucha interna y una lucha contra su voluntad, finalmente acepta esa misión. Una vez al llegar donde Pablo, le impone las manos y le dice: hermano Saulo, aquí estoy, desde hoy haces parte de nuestra comunidad. En ese momento se caen unas como escamas de los ojos de San Pablo. Ahí Jesús había realizado una doble sanación, en Pablo y en Ananías. Y es que, aunque seamos servidores hoy, también seguimos teniendo muchas cosas que sanar en nuestra vida y Jesús siempre va a querer sanarla. En conclusión, primero, Jesús quiere y puede sanarnos hoy como lo hizo antes. Segundo, todos estamos llamados a orar por sanación. Tenemos esa autoridad que nos ha dado Cristo y aunque aparentemente no tengamos dones de sanación, al orar en el nombre de Jesús, Jesús puede obrar sanaciones por medio de esa oración, porque el que sana es Cristo y no nosotros. Y tercero, más que sanar los cuerpos, Cristo quiere sanar nuestras almas. Cristo quiere que todos nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Vivir con conciencia de estas tres cosas, hermano, es vivir Pentecostés. Y cuando hay efusión de Espíritu Santo, no nos quedan dudas de estas realidades de fe. Así que, hermano, terminemos entonces este día orando por la sanación de los cuerpos y de las almas de todas las personas que en estos días sufren en medio de esta pandemia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, en este día te queremos dar infinitas gracias por tu amor, Jesús, por ese Espíritu Santo que derrama sobre nosotros. Te queremos dar gracias, Jesús, por esa promesa que nos hiciste, Jesús, de que en tu nombre haríamos las mismas cosas que tú, e incluso cosas mayores, Jesús. Yo te quiero entregar, Jesús, a todas las personas que sufren enfermedades, especialmente a todos a quienes están viendo este video, bendito Dios, y a sus familias. Te quiero pedir que derrames sobre ellos el don de tu Espíritu Santo y que a través de ese Espíritu Santo los sanes de sus dolencias y de sus enfermedades. Quiero pedirte, Jesús, que llegues a sus corazones para que también los sanes, bendito Dios. Que llegues a sus vidas y sanes los recuerdos, que sanes las heridas, para que ellos puedan vivir con la libertad de los hijos de Dios. Jesús, derrama tus dones y tus carismas, para que muchas más personas se animen a orar por sanación, Jesús, en este mundo tan necesitado de tu gracia y de tu acción. Derrama muchos dones de sanación, Jesús. Te entregamos también la vida, Jesús, de tantos médicos, enfermeras y demás trabajadores del área de la salud, bendito Dios, que con sus manos colaboran contigo para sanar múltiples enfermedades. Te pido que les des conciencia, bendito Dios, de que tú eres el único y verdadero médico de las almas y de que ellos son unos colaboradores y que en la medida en que se entreguen a ti también, Jesús, ellos podrán sanar muchas más personas, bendito Dios, porque sabrán que ahí donde terminan ellos, ahí comienzas tú, bendito Dios. Yo te alabo y te bendigo por tu sanación, por la sanación que hemos visto, Jesús.
Yo te alabo y te bendigo por todos los grandes testimonios, Jesús, que se ven cada día en el mundo entero, bendito Dios. Y te quiero pedir junto a todos mis hermanos, junto al Papa y junto a la Iglesia entera, por el fin de esta pandemia, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos orando, hermanos. Ya faltan solo 2 días para Pentecostés. Ya estamos muy cerca. Bendito Dios. Hasta la próxima. Nos vemos mañana en el próximo video. Y que Dios los bendiga.